lo que es también una verdad es que este tema se sigue reproduciendo, ¿no? Hasta la fecha en nuestras iglesias o en nuestras congregaciones, ¿no? Esta incluso idea de antagonismo, ¿no? O esta idea opuesta, ¿no? Hemos escuchado miles de veces esta idea, ¿no? De aunque la ciencia niegue la existencia de Dios, ¿no? O aunque la ciencia diga, o sea, como dando esta idea de que la ciencia está por un lado, la fe por otro. A veces escuchamos tanto algo que termina siendo una realidad para nosotros sin que lo hayamos realmente meditado. Y esta parte del antagonismo de la ciencia y la fe y cómo no pueden convivir la una y la otra, nos la hemos comprado sin haberlo meditado. Uh-huh. Por eso creo que sí es mucho lo que se gana, de lo que sirve poderlo analizar. Un poquito. El tema en realidad no es si tienes o no tienes fe, sino en qué tienes fe. El conocimiento científico se obtiene mediante observación, experimentación en ámbitos específicos. Justamente esto es el método científico, ¿no? Uh-huh. Es una serie de pasos de metodología que se tienen que aplicar con el fin de lograr pues la explicación y la comprobación, incluso la repetición de ciertos fenómenos. Hola, ¿qué tal a todos? Pues les damos la bienvenida a este nuevo programa que estamos en este momento grabando, que ustedes están eventualmente escuchando. Pues nos da mucho gusto tener esta oportunidad de poder estar pues aquí para poder compartir estas ideas, de poder desarrollar estos temas. Y pues como siempre están conmigo mis amigos Noé y Yerli. ¿Cómo están? Muy bien, Oli, pues muy entusiasmado de estar nuevamente aquí y sobre todo pues de intentar grabar este tema que de algún modo es parte de la esencia, digamos así, de por qué iniciamos este podcast. Un tema fundamental, lo voy a decir así, ¿no? Y pues bueno, estoy emocionado, vamos a ver qué tal nos va. Así es. ¿Cómo estás, Yerli? Bien, también, como siempre, deseando llegar a esta oportunidad de, dentro de nuestras apretadas agendas, podernos ver y platicar más en forma, como lo hemos dicho, para establecer puntos y hablar de lo que para nosotros es ciertísimo, como dijera el apóstol Juan, ¿no? Y las cosas que tal vez no estamos tan ciertos, pero que hemos visto y que hemos podido meditar, ¿no? Más allá de solamente platicar por platicar, sí la intención de hablar de lo que creemos puede ayudar a los oyentes, y eso siempre es emocionante y en la confianza que también Dios lo usará en su momento, ¿no? Así es. Comentaron dos cosas que me parecen fundamentales, ¿no? Por un lado, esto que comentas y que siempre comentamos, es un comentario recurrente en nuestros programas, ¿no? De que una de las razones por las cuales hacemos este programa es simplemente para los que también nos llegan a escuchar, para que sea útil, para que le dé cierto sentido a ciertas cuestiones de aquellos que nos lleguen a escuchar. Y por el otro lado también lo que comentabas, ¿no? De que este es un tema fundamental con base en la filosofía, por así decirlo, de nuestro programa, ¿no? Uh-huh. Tratamos, creo que este programa, esta idea de grabar esto nació con la idea de no ser simplemente un programa más, ¿no? De hecho, nunca ha sido tampoco la intención el tener incluso éxito a nivel mediático, por así decirlo. Uh-huh. Ustedes lo saben, siempre lo hemos manejado así, pero estos temas que consideramos fundamentales, que consideramos muy importantes y relevantes, pues son los que nos tienen aquí. Y también, bueno, perdón que te interrumpa, también relevantes en el sentido de que han sido temas controvertidos, ¿no? Sí. Y actualmente siguen siendo temas controvertidos, y que creo que dentro de ese discernir, ¿no? Dentro de esa exploración que hemos hecho nosotros como decía Yerli, ¿no? De esto que hemos podido ir descubriendo, conociendo, hemos podido ver que hay algunas cosas que definitivamente a lo mejor se han manejado mal, ¿no? No estamos diciendo que tengamos todo el conocimiento, para nada, pero sí hemos podido notar que, por ejemplo, en estos tipos de temas que llegan a ser controvertidos, muchas veces sí tomamos posturas, tanto como iglesia, ¿no? O sea, hablando dentro de la iglesia, pero también la gente que está afuera, que en realidad no son las posturas correctas, ¿no? O son tergiversaciones de lo que podríamos realmente entender en, por ejemplo, ciertos conceptos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo interesante, por eso también yo decía que fundamental, en el sentido de que parte de el origen, ¿no? de nuestro podcast fue poder tratar estos temas, ¿no? Que llegan a ser incluso tabús, ¿no? Y que mucha gente llega a tachar, demonizar, ¿no? Decíamos cuando hablábamos de la filosofía.
y tratar de aclarar ciertas nociones, ¿no? Porque también, así como en la filosofía, este tema también tiene una razón, ¿no? Sí, también no es la hay excepción. Sí, claro, también hay una explicación de por qué hay cierto rechazo, llamémoslo así, ¿no? Justificado. Justificado. Y bueno, sin duda con la confianza de que esto nos puede llevar a entender un poco más y mejor pues lo que creemos, ¿no? Y que por otro lado, lo hemos platicado entre nosotros, no se trata solamente de buscar temas polémicos por ser los del programa de los temas polémicos, ¿no? Exacto. Sino que en realidad sí hemos percibido que son cuestiones que han estorbado, han influido, dañado, ¿no?, ¿no?, en cierta manera cuando se tiene una postura muy tajante y muy poco informada en realidad. Bíblica y extrabíblicamente hablando. Claro. Y que sí hemos notado que se han convertido precisamente en temas tabú, satanizados, y que por eso han hecho entrar a algunos en una crisis de su fe cuando no debiera causar una crisis de fe, sino al contrario. Lo comentábamos antes de empezar la grabación en forma, de cómo al contrario, ¿no? Al buscar más y al indagar más por cuanto Dios es verdad, pues nos va a, no que vamos a creer por eso, pero sí nos va a afirmar en lo que creemos o va a ratificarlo por cuanto es verdad. Un ejemplo es que hay el hijo que duda que su papá sea su papá. ¿Y cuál sería la razón de que el papá no quisiera, por ejemplo, que se hiciera una prueba de ADN? Pues la duda, ¿no? Claro. Capaz que descubre que efectivamente, ¿no?, resulta el ADN del lechero, ¿no? Sí. Pero ¿cuál sería si el papá está cierto de su paternidad? Claro. Y tal vez el que tiene la duda es el hijo porque le vinieron a contar cuentos. Un chisme, Que se haga la prueba y no va a ser más que ratificar esa verdad por cuanto es una verdad. Claro. Valga el comentario, el ejemplo. De repente pareciera que eclesiásticamente nos da miedo que la gente investigue porque vaya a resultar que descubra que no es verdad, ¿no? O que no es cierto. Y ahí está hablando de tu propia duda de fe o de la realidad de lo que estás creyendo. Entonces, al contrario, si dices, vas a indagar con un corazón sincero, seguramente vas a encontrar esta verdad que la hemos creído y que por eso nos parece importante tocar estos temas, buscando quitar un poquito ese peso de lo malo, lo que no se debe ver, claro, o que es hasta opuesto, ¿no? Que es contrario. Sí, de hecho, a la fe. justo iba a comentar eso, ¿no? Y de hecho, bueno, ya ahorita lo abordaremos con más profundidad, con más calma, y pues Oli nos irá orientando en este tema, pero lo que es también una verdad es que este tema se sigue reproduciendo, ¿no? Hasta la fecha en nuestras iglesias, o en nuestras congregaciones, ¿no? Esta incluso idea de antagonismo, ¿no? O esta idea opuesta, ¿no? Hemos escuchado miles de veces esta idea, ¿no? De aunque la ciencia niegue la existencia de Dios, ¿no? O aunque la ciencia diga, o sea, como dando esta idea de que la ciencia está por un lado, la fe por otro, y que por ahí hay un canto que creo que tiene un sentido, pero ese canto que se llama Creo en ti, ¿no? Y hay una parte que dice a pesar de la ciencia. Y esa parte yo cuando la escuché me pasa igual. Me da así como me pasa con una canción igual que me gusta ahí escuchar cuando estoy entrenando, ¿no? Y la canción está bien, ¿no? Está muy bien, y de repente dice, la ciencia podrá negar tu existencia, no sé qué, y sigue hablando, ¿no? Y en esa parte cuando yo la escuché digo, no, brother, ahí te equivocaste en la letra, ¿no? Sí. Porque, bueno, ya platicaremos por qué, ¿no? Pero son de esos temas que están de algún modo muy arraigados, presentes. Sí. Y bueno, hay una historia detrás, ¿no? De por qué está este discurso y cómo de algún modo se introdujo en la iglesia, lo creímos, como decía ayer, a lo mejor por ignorancia o por desconocer ciertas cosas, y a la fecha lo seguimos también reproduciendo, ¿no? Y sigue habiendo esta idea como de que tenemos que estar luchando contra la ciencia, ¿no? Cuando en realidad pues la ciencia es un ámbito de la realidad. Y creemos que es un ámbito de la realidad creado por Dios, ¿no? O sea, no es tan complicado, ¿no? En realidad, a lo mejor me estoy adelantando un poquito, ¿no? Pero por ahí escuchaba en algún canal justamente de filosofía que decían, en realidad la ciencia se sostiene más a partir de una visión teísta, bueno, en nuestro caso de una visión teísta cristiana. ¿Por qué? Porque crees que hay un diseño, que hay un funcionamiento, que hay leyes, ¿no? Que hay cosas que regulan todo nuestro mundo, ¿no? Nuestra existencia, ¿no? Y entonces, gracias a que existe un orden, a que hay una función teleológica, no hay una finalidad de que haya cosas de la naturaleza, vamos a decirlo así,
es que nosotros entonces podemos acercarnos y descubrir parte de ese orden. Y bueno, pues eso es parte de lo que la ciencia hace, ¿no? Bajo otras cosmovisiones es difícil que se sostenga la ciencia, ¿no? Bueno, ya lo platicaremos más adelante, pero este tema es interesante, ¿no? Porque Sí. se ha debatido y queda muy mal parado otras cosmovisiones. Pues no se había mencionado el tema formalmente, pero bueno, ya Creo que ya lo han... ya están- arruinaste la introducción, así que no es cierto, digo, los oyentes ya lo inferirán. ya se habrán dado cuenta que pues bueno, Podemos editar. el tema justamente es ¿no? De la ciencia y de la fe, ¿no? Es muy parecido al tema que tocábamos la vez pasada, los que nos escucharon recordarán que hablamos de la filosofía también y de la fe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta vez toca hablar un poquito de la ciencia. Y antes de comenzar, bueno, yo quisiera, al menos de mi parte, que de alguna manera me estructure un poquito el tema, pues comentar, ¿no? Que obviamente yo no soy un científico, ¿no? Pero eso no me impide hablar de ciertas cosas que conocemos, claro, que sabemos que han sido investigadas, que han sido conocidas y que son una realidad también, ¿no? No hay una especie de, no recuerdo, creo que el Ángel lo argumenta bien, pero vaya, no hay algo que te impida no hablar de cierto tema nada más porque no lo eres, ¿no? Es decir, apelando al argumento que dice no puedes hablar de las mujeres porque no eres mujer. Claro, uno puede estar muy bien informado y muy bien preparado sobre un tema aunque no sea experto y opinar, ¿no? Y exacto, tener exacto. Y obviamente, ¿no? Hago esto, comento esto porque pues, no vamos a llegar a un nivel alto o técnicamente alto, ¿no? Cuando hablemos de ciertos temas en específicos, porque bueno, yo quiero tocar algunos temas específicos que son de conocimiento general, ¿no? Uh-huh. Y que han cambiado el mundo completamente, ¿no? Uh-huh. En el ámbito científico, obviamente. Como bien lo comentan, creo que el único propósito de hablar esto es porque creemos que son temas que sí pudieran influir. De hecho, en lo personal, a mí en un momento influyó, ¿no? Sí. Y influyó para bien en mi caso, pero hay veces que influye para mal, porque se siembra esa duda y no está mal, como tú decías, no está mal la duda, al contrario, es todo lo contrario, ¿no? La duda te va a llevar a que encuentres esa respuesta, siempre y cuando el camino pues sea honesto, digamos, ¿no? El método sea honesto, ¿no? Y lo que buscas sea de la misma manera. Uh-huh. Pero bueno, es por eso que tocamos el tema, que es de fe contra ciencia. ¿Y de qué sirve, no? Yo creo honestamente que de mucho. Creo que una de las conclusiones que podríamos tener es justamente derribar esa barrera que hay entre ambas áreas, entre ambos ámbitos, ¿no? Que son que son base. Yo lo veo así como base en lo que se basa el desarrollo humano, ¿no? Tanto en la ciencia como en la fe. Yo creo que vamos a poder ganar mucho más de lo que podríamos pues perder, no sé si, porque creo que sí se pudiera llegar a perder algunas cosas y creo que podría ser de bastante provecho. A lo mejor no a todas las personas les interesa el tema. Yo he yo he platicado con personas de esto en las que bueno simplemente dicen mira, sí, ¿no? Y está bien, tampoco es que tengan que meterse en el tema, tampoco es que tengan que profundizar en el tema, pero hay personas a las que sí pudiera llegar a ser una especie de problema. Sí, tú comentabas hace rato que, por ejemplo, para ti fue en algún momento irrelevante, yo puedo decir que para mí también, ¿no? O sea, la verdad es que creo que parte del discurso, hablando otra vez, ¿no? De cómo se reproducen ciertos discursos, ¿no? En este imaginario colectivo, ¿no? Que tenemos como sociedad. Y parte del discurso que, por ejemplo, uno escuchaba constantemente en las escuelas, por ejemplo, en la prepa, en la universidad, es justamente mismo, ¿no? De que había una pelea, una pugna, ¿no? Entre la ciencia y entre la fe, ¿no? Y de algún modo, sí, esto te genera una duda que, como hemos dicho, bueno, la duda no es mala, ¿no? O hay un tipo de duda que no es mala, y que en algún momento sí me llevó también a cuestionarme ciertas cosas. Y bueno, por eso creo que sí es relevante o sí puede ser relevante para muchos de nosotros porque si nos acercamos, ¿no? Con esta honestidad que hemos dicho, pues podemos encontrar que realmente implica esto que hemos llamado falsos dilemas, ¿no? Esta especie de falsos dilemas y que es importante, porque lo hemos platicado en otras ocasiones con los jóvenes, que es importante que también cuestionemos el
discurso que nos llega, ¿no? Es decir, de repente somos muy críticos con nuestros padres, en la iglesia, está bien, pero de repente lo que escuchamos afuera lo recibimos así, ¿no? Creemos que es verdad, ¿no? Sin ponerlo también en duda, ¿no? Entonces, algo que a mí me pasó fue que llegué a escuchar mucho este discurso en el tema, por ejemplo, creo que ya se les había platicado, ¿no? De evolucionismo contra creacionismo en la prepa. Y yo sí llegué a decir, bueno, a ver, me voy a cuestionar si lo que me está diciendo, porque se paró con mucha seguridad la maestra en ese momento y nos dijo, y bueno, me lo voy a cuestionar porque no me está dando además muchos argumentos, ¿no? Simplemente me lo está dando así como de, a ver, esto es así y ya no es como se creía antes porque la ciencia ya ha rebasado a la fe, ¿no? Y bueno, a final de cuentas esta indagación o esta investigación me sirvió para, como decía Yerli, ¿no? Reforzar lo que creía y ver que esto pues era un falso dilema, ¿no? Y ya no es algo que me preocupe, ¿no? Porque sí llega a generar una cierta, no sé si decirle preocupación, pero sí reproducción de esto que decía Yerli, ¿no? Como que este miedo, este temor a que si me acerco a cierto ámbito científico, pues me puedo alejar de mi fe. Y yo lo puedo decir como, creo que por ahí algún pensador lo dijo, pues a lo mejor poca ciencia de repente te podrá hacer dudar, pero ya cuando te introduces más profundamente en la ciencia, eso te acerca completamente a Dios, ¿no? Te lleva a darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Interesantes que es importante poder considerar, ¿no? Entonces yo sí considero que es un tema relevante, ¿no? Relevante para muchos de nosotros, seguramente jóvenes también, ¿no? Que puedan estarse cuestionando y escuchando este discurso, ¿no? Y es que eso es lo tremendo, porque tan es relevante que prácticamente en cualquier salón donde se enseñe el área de las ciencias, se tiene que hablar respecto a la religión, claro, a la fe. Uh-huh. Generalmente en una postura antagónica. Uh-huh. Pero si no fuera tan importante también la fe, ni mencionarla. Uh-huh. Pero no falla que en cualquier ámbito donde sea, desde niveles básicos de la escuela hasta en ya más académicos reconocidos, uh-huh, en congresos internacionales, se menciona, uh-huh, el tema de la demostración del error de la fe, por ejemplo, y cristiana generalmente o teísta. Sí. Entonces, sí es verdad que no es que seamos reaccionarios de, ellos dicen, entonces nosotros decimos, pero la verdad es que se ataca tanto que hoy apenas lo compartía con un grupo de matrimonios con los que compartía y les decía, a veces escuchamos tanto algo que termina siendo una realidad para nosotros sin que lo hayamos realmente meditado. Y esta parte del antagonismo de la ciencia y la fe y cómo no pueden convivir la una y la otra, nos la hemos comprado sin haberlo meditado. Uh-huh. Por eso creo que sí es mucho lo que se gana, de lo que sirve poderlo analizar un poquito más detenidamente. Y algo que decía o que dice Alvin Plantinga, que me gusta, también es un autor que me gusta, tiene que ver con lo que comentamos en el tema de filosofía y fe, es que el tema en realidad no es si tienes o no tienes fe, sino en qué tienes fe. Este falso dilema maneja como si fueran dos categorías, ¿no? Y tú tuvieras que elegir una, ¿no? Y platicábamos cómo en realidad el ser humano tiene fe, ¿no? Bueno, nosotros tenemos fe en Cristo, ¿no? Y tenemos fe en nuestra cosmovisión, y eso nos lleva a tener una experiencia que incluye pues diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Áreas de verdad. Pero tampoco, y creo que ahorita a lo mejor lo abordarás, pero tampoco significa que el que no crea en Dios deje de ser una persona de fe, ¿no? A final de cuentas siguen teniendo fe en otro tipo de cosas, tienen fe, por ejemplo, en los científicos, ¿no? Tienen fe en las filosofías que creen, ¿no? Que tienen en las publicaciones, en lo que les dice la gente. Y entonces, digo, a mí se me hace interesante esto porque yo creo que lo primero que tendríamos que entender es que no es una cuestión de una u otra, ¿no? Sino que esto que dice Alvin Plantinga se me hace interesante. O sea, el debate de repente pareciese ser que es ciencia contra fe. Él dice, no, es que el debate en realidad, digo, más a fondo, ¿no? De inicio sería más bien, ¿en qué tienes fe? Y dice, y no hay nadie que pueda decir que no tenga fe en algo, porque todos tenemos creencias, todos, absolutamente todos, y algunos tenemos presupuestos que ni siquiera hemos considerado, ¿no? Entonces, eso también no deja de ser interesante en este tema, ¿no? Porque creo que el primer punto interesante es poder ver que no es que sean dos categorías que se opongan, ¿no? Pero bueno, estudios demuestran que cuando dices que estudios demuestran, la gente lo cree. Sí,
Sí, exactamente, ¿no? De hecho, Enrique tiene algo sobre eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita la palabra que está así como de moda es la mecánica cuántica, ¿no? Uh-huh. Y entonces, de repente, la mecánica cuántica o estudios han demostrado que en la mecánica cuántica sí pasa esto y ahí están todos diciendo, no, ya ves, sí pasa esto. Y tú dices, bueno, no estuviste ahí primero, no estuviste en el experimento, estás leyendo solo un título, ni siquiera es echarte todo el desarrollo, sí. Y ya lo estás creyendo, ¿no? Y de repente, y lo presentas como, no, es que yo... O sea, de las primeras que se dieron a conocer en esos titulares fue, ¿no? La mecánica cuántica echa por tierra todas las leyes de la física. Ajá, el principio de no contradicción de la lógica, ¿no? Y todos así como, ya ves, ya quedó demostrado, ¿no? Ese es un acto de fe, ¿no? Totalmente. Igual, como comentamos en algún momento, ¿no? A lo mejor el creer que, no sé, que provengamos de la nada, ¿no? O del azar, o todo estos son actos de fe, ¿no? Entonces, el axioma, vamos a decirlo así, o el fundamento primero, ¿no? En el cual basamos toda nuestra lógica, toda nuestra ciencia, por así decirlo, tiene que ver con un acto de fe, ¿no? Entonces, comento esto porque mucho de nuestra creencia determina cómo hacemos ciencia, ¿no? Ya lo platicaremos más al rato, ¿no? Pero a veces, y lo decía Yerli hace rato, muchas veces en realidad no estamos haciendo ciencia pura o honesta, ¿no? Sino que ya tenemos a priori una creencia y lo que buscamos es justificarla con algún experimento o algún método que por ese presupuesto o ese prejuicio pues ya tiene una cierta orientación, ¿no? Claro, incluso los mismos científicos... Y va a demostrar lo que tú quieres creer, ¿no? Incluso los mismos científicos tienen algo de fe, ¿no? Al momento de hacer la ciencia, al momento de crear una hipótesis, al hasta momento ponen changuitos, ¿no? Cuando ponen la mezcladora. Bueno, yo digo, no pensaba sacarlo, pero es el comentario que hice al principio. La verdad es que los científicos, aunque no lo sepan, basan la ciencia en un presupuesto. Y es que lo que decíamos, que la realidad tiene mecanismos, características y leyes. Si lo pensaran más a fondo, tendrían que darse cuenta que están pensando en el diseño inteligente, ¿no? Uh-huh. De hecho, tienen fe en el diseño inteligente, a lo mejor hasta sin saberlo, ¿no? Pero ellos ya están yendo... Porque el presupuesto es que... El presupuesto es que hay un orden lógica, y que yo lo voy a descubrir. Sí. Y que a lo mejor hago chonguitos para ver si mi hipótesis es la que funciona. Ajá. Pero yo ya estoy teniendo una fe, un presupuesto anterior, ¿no? Este tema por eso se me hace padrísimo, porque por eso digo que la ciencia no funciona si no hay un diseño, ¿no? De hecho, Einstein decía que la persona que es inteligente no es aquella que guarda toda la información en su cabeza como un disco duro, sino la que tiene más imaginación. Yo creo que justamente apelando a esto que estoy diciendo, ¿cómo te imaginas? O sea, ¿hasta dónde llega esa creencia, esa fe de cómo pueden estar funcionando las cosas? Cuando tú tienes esa imagen o esa idea, entonces aplicas el método científico y puede ser que llegues a una conclusión que avale lo que tú creíste o lo que tú te imaginaste al principio o no. La hipótesis es también un acto de fe. Justo eso iba a decir, que pensando para que sirva el método científico partes de una hipótesis. Claro. Y la hipótesis es eso, es una imaginación, un supuesto. Haces una articulación lógica. Pero es con base en algo que estás viendo. Y que estás viendo que funciona, además, de tal manera que crees que lo puedes reproducir como para confirmar que tu hipótesis es real. Entonces eso es... Y es que cuando tú revisas, conoces la historia de los más grandes descubrimientos, partieron de una, si tú quieres, curiosidad, ¿no? De una pregunta, de alguna... pues obviamente de una incógnita, pero que le dieron pie a que la imaginación y la creencia del mismo científico volara y empezara a tomar ciertos caminos de comprobación, que le llaman el método científico, para llegar. Muchas veces llegaron, muchas veces no. Muchas veces descubrieron cosas que no estaban buscando, ¿no? Que también esto ha pasado mucho. Sí, también los errores, ¿no? Los accidentes. Claro. Y como un paréntesis, porque también, por lo que veo, es algo que vamos a mencionar después. Ahí es donde nosotros también creemos que hay una revelación divina, donde esa hipótesis pareciera venir de la nada y terminó siendo exactamente eso. Sí. ¿De dónde iba a venir sino de una revelación aún no buscada, ¿no? Nos lleva al tema de la vez pasada, ¿no? De la filosofía, ¿no? Del pensamiento, de dónde viene el pensamiento, ¿no? Exacto. Claro. El alma, ¿no? Sí. Que científicamente no es muy comprobable, sí, pero que es más que evidente que está presente como eso, como ese ingenio para decir, porque hay testimonios de momentos que hubo eso, una hipótesis que fue al final prácticamente al 100% eso, sin que antes hubiera habido
un estudio, una base para llegar a esa conclusión o a esa hipótesis. Esa como especie de intuición, ¿no? Exacto, y dices, no puedes. Y además por eso el avance tecnológico en este tiempo ha sido así. Y no es porque haya mentes más brillantes que antes, pero sí creo que ha habido un decir, es tiempo, ¿no? De que se llegue esto y pase lo otro y lo otro y lo otro. Y también hay nuevas herramientas y cosas que en 100 años el mundo ha cambiado. Sí, muchísimo. Lo que en miles de años no ha cambiado. Uh-huh. Sí, es exponencial, ¿no? La evolución tecnológica. Uh-huh. Claro. Bueno, vamos a regresar un poquito a la parte de tratar de entender el dilema, de tratar de entender teórico, en dónde está, en dónde radica o cómo se genera este conflicto entre la ciencia y entre la fe. Uh-huh. Y bueno, estaba viendo que ambas áreas, la ciencia, tanto la fe, en nuestro, bueno, no sé, en los últimos años, quizá en las últimas épocas, por así decirlo, los últimos siglos, han sido la base de nuestro desarrollo, como yo les decía, ¿no? Por un lado tenemos la ciencia como la escuela, como lo que aprendemos aquí en este mundo, cómo aprendemos la naturaleza, cómo aprendemos las cosas que se pueden estudiar, cómo aprendemos a entender cómo se comporta, pues sí, la naturaleza, los materiales, y del mismo modo a modificarlos para nuestro beneficio, ¿no? Porque esa es una de las virtudes que nos da la ciencia, el saber cómo modificar lo que ya está creado para poderlo usar en nuestro beneficio. Entonces, digo, de ahí surgen las carreras, de ahí surgen las profesiones, etcétera, ¿no? De esa capacidad de hacer ciencia, de hacer tecnología, y demás, ¿no? Entonces, por supuesto, y de hecho creo que es a lo que más la gente más se enfoca, ¿no? En esa parte del desarrollo. Uh-huh. Pero por otro lado, diría yo que en Occidente, pero no, yo creo que en general, aunque creo que sí más, y sí haciendo un poquito más referencia a nuestra creencia, por así, a nuestra fe, ¿no? Cristiana, que pues también es una parte de desarrollo, porque la mayoría de la gente, prácticamente en todo el mundo, aunque bueno, hay sus excepciones, hay países, creo que en donde pues poco a poco se ha ido despegando de esta parte, vamos a decirlo así, religiosa, ¿no? En la que pues se evocan más, por ejemplo, se me viene a la mente Japón, en donde la mayoría de la gente es atea, ¿no? Uh-huh. Yo trabajo con japoneses y pues ellos simplemente no creen en nada, así, uh-huh. Son ateos, ¿no? Y países como Finlandia, a lo mejor, por esas zonas en donde pues se enfoca más el recurso, el desarrollo en la parte científica, ¿no? En la parte tecnológica, humana, por así decirlo, ¿no? Pero creo que todavía podemos entender que parte del desarrollo humano también se basa en esta cuestión religiosa. Vamos a dejarlo así, religiosa, ¿no? En donde pues se atienden esas dudas de a dónde vamos, de quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es el propósito, ¿no? Entonces, creo yo que cuando estas dos se entienden de una manera muy general, de una manera muy básica, irremediablemente vamos a tener un choque, vamos a tener un conflicto entre ambas, ¿no? Porque cuando nosotros entendemos estos dos conceptos de una manera, como les decía, básica, sin escrutinio, sin análisis, pues no tienen razón de ser más que como enemigas. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Un poco. Pues vamos a comenzar un poquito con las definiciones, ¿no? A tratar de entender, porque creo que todos tenemos pues en mente lo que es ciencia, lo que se dedica a la ciencia y también la parte de la religión, a qué se evoca, cuál es su área, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues quisiera comentar la definición de lo que es ciencia. Voy a tomar dos conceptos, uno que es, ya saben, el clásico de Wikipedia, el que tú encuentras cuando buscas la definición, y voy a poner otra que es una definición propia de Albert Einstein, que me pareció bastante interesante también. De hecho, voy a tomar varios, posteriormente quiero revisar ahí con ustedes algunos, ¿cómo se dice, no? Cuando tienes una frase así como sentencial, ¿citas? Como eslogan. Algo así, no sé. No es como un eslogan, es como... Ya me acuerdo seguramente. Sí, está bien. Ok, bueno, dice, la ciencia es un sistema que organiza y construye el conocimiento a través de preguntas comprobables y un método estructurado que estudia e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Uh-huh. El conocimiento científico se obtiene mediante observación, experimentación, en ámbitos específicos. Justamente esto es el método científico, ¿no? Uh-huh. Es una serie de pasos de metodología que se tienen que aplicar con fin de lograr pues la explicación y la comprobación, incluso la repetición de ciertos fenómenos. Uh-huh.
Por otro lado, Einstein dice es el intento centenario de asociar. Él era un poquito más poético, él era un poquito como más... O sea, definiciones acá. Ajá, usaba palabras. Y de hecho la última que tengo de él, la verdad es que sí está como muy poética, muy padre, ¿no? Dice es el intento centenario de asociar y conectar del modo más profundo posible a través del pensamiento sistemático, otra vez vemos la parte sistemática, metodológica, los fenómenos sensibles que se dan en este mundo. Ajá. Reconstruir, bueno, ahí continúa, ¿no? La cita original continúa, tiene más contenido, pero lo que nos, creo que podemos, es reconstruir a posteriori todo cuanto existe. Y esto es importante, ¿no? De lo que existe. Dice lo que se da en este mundo y cuánto existe. Entonces, ¿cómo podríamos entender la ciencia? Pues justo eso, ¿no? Es ese sistema, es esa metodología a la cual podemos someter cierto fenómeno para poder lograr, a partir de una hipótesis, poder comprobar ese funcionamiento y poder, esto yo se lo estaba agregando, pero sé que es parte del método científico, poder lograr reconstruirlo o repetirlo, ¿no? Reproducirlo. De hecho, reproducirlo, exacto. Sí, a mí me gustaría agregar dos cosas, ¿no? Con respecto a la definición de ciencia, ¿no? Que me parece que también es importante, ¿no? Mencionar. Primero, esta definición de ciencia ya es una definición moderna, ¿no? Claro. Esto es importante decirlo. Digo, yo sé que a lo mejor la mayoría lo sabe, pero muchas veces una misma palabra tiene diferentes connotaciones, ¿no? Entonces, bueno, realmente la palabra ciencia también tiene una connotación como de conocimiento en general. De hecho, significa conocimiento. Ajá, significa conocimiento, ¿no? Entonces, aquí de lo que estamos hablando cuando decimos ciencia, y creo que posteriormente nos vamos a estar refiriendo a ciencia en esa connotación, es ya referida a lo que es la definición que implica el método científico, ¿no? Que es esta definición que tú dijiste, ¿no? Sí es importante hacer la definición porque muchas veces son de estas cosas que luego llegamos a confundir o que una misma palabra puede significar dos cosas diferentes y pues puede implicar alguna confusión, ¿no? En los términos. Y lo otro, aquí hay algo que está interesante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ciencia, hay un debate, ¿no? Ahí interesante. Yo tuve hace poco un debate con uno de mis primos justamente porque él me hablaba de que la ciencia también tenía que ver con este carácter objetivo, ¿no? O sea, con esta objetividad que había sobre conocer la realidad. Y bueno, en parte estoy de acuerdo con esto, ¿no? Pero algo que no debemos dejar de considerar es que es un método humano, ¿no? O sea, humano en el sentido de que es el ser humano el que a partir de este método adquiere ese conocimiento, ¿no? Y esto ya implica una carga subjetiva, ¿no? Yo le decía, o sea, sí es objetivo, pero es el que hace el método y el que conoce, el que interpreta los datos, ¿no? Es una matematización de la realidad, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de ciencia, por ejemplo, vemos datos, vemos números, todos estos datos o toda esta información que tenemos está escrita, vamos a decirlo así, o está hecha para ser comprendida por el intelecto humano, ¿no? Eso ya implica que es una interpretación humana, justo ¿no? Eso, interpretas esos datos. Es una interpretación de lo real, ¿no? A lo mejor son términos que podrían parecer no relevantes, pero son importantes porque una cosa es lo real, ¿no? Y otra cosa es la realidad, ¿no? Podría parecer que es lo mismo, pero la realidad ya implica una interpretación humana sobre lo real, ¿no? Y este término fenómeno es interesante porque cuando hablamos de fenómenos en un ámbito científico, pero también en un ámbito filosófico, es cuando ya nos estamos refiriendo a la realidad captada por el intelecto humano, ¿no? Entonces, sí es importante mencionar esto porque muchas veces se presenta la ciencia como, ¿cómo decirlo? Sí es como la realidad aparte del conocimiento humano, pero no debemos de dejar de considerar esta conexión que hay de que todo conocimiento que ha pasado por el método científico ha sido una interpretación humana. Y esto es importante, ¿por qué? Porque tiene a lo mejor podríamos decir, se busca la mayor objetividad, pero siempre hay una carga subjetiva, ¿no? O sea, siempre hay una mente humana detrás que está interpretando estos datos. Y digo, lo menciono porque la ciencia como tal a lo mejor no te habla de ciertos temas, pero a veces las inferencias que nosotros hacemos de los datos científicos, que ya son posturas filosóficas, se van a cargar un poquito más hacia lo que creemos, ¿no? Hacia lo que pensamos, en el mundo en el que vivimos. Mira, tanto, ¿no? Es así que científicamente se han rebatido conclusiones científicas, ¿no? Hay un laboratorio, una serie de expertos hacen
sus experimentos, llevan a cabo todo el método científico y llegan a sus conclusiones. Nuestro error sería decir, esas conclusiones son la verdad absolutamente. Sí, de hecho, por ejemplo, pasó con la física de Newton, ¿no? Era una explicación o era una interpretación que explicaba un ámbito de la realidad, pero después viene una explicación mejor, ¿no? O sea, que no es que niegue completamente esta, pero que da una mejor explicación a la interpretación previa que había habido. Y estaba equivocado. Newton estaba equivocado. Me imagino que hablas acerca de la gravedad, por ejemplo. En general, ¿no? De toda su teoría científica. Sus leyes. ¿No? Estaba errado, pero sin embargo, esa interpretación sirvió para explicar muchas cosas de la realidad. No, y lo explica, y mucho de su física se sigue usando hasta exacto, la fecha. La gravedad, por ejemplo, se sigue explicando a través de las ecuaciones de Newton. Lo que pasó es que Einstein vino y dijo, la gravedad no es lo que están pensando, no es una atracción que hacia el centro de la Tierra, sino es un efecto que causa la masa sobre el espacio. Entonces, el tiempo, aquí queda muy claro cómo está lo real y cómo está la interpretación humana, que no es que no sea, no sé si me explico, a lo mejor es difícil de explicar esta parte, pero no es que sea falso eso que están diciendo, ¿no? Sino que ya al ser una interpretación deja un campo abierto, ¿no? También te digo, que haya alguien que venga e interprete esos mismos datos que tal vez son gruesos, porque en realidad lo que se hace es matematizar o cuantificar fenómenos naturales o reales, como bien decías tú, y después interpretar esos datos para darle un sentido o una reproducción, que es lo que está diciendo, buscar reproducirlo de una u otra manera. Pero eso termina siendo en la limitación también de las herramientas que se tienen en ese momento. Porque ¿qué pasó con Newton? ¿Por qué fue revolucionario? Porque no había absolutamente nada de herramientas en ese momento como las que tenemos ahora. Donde también mentes brillantes, porque no dejamos de reconocer que lo son, ¿no? Porque uno puede ver esos mismos datos y decir no le entiendo, pero nada, ¿no? Y va a haber gente que lo pueda interpretar muy correctamente, pero siempre va a estar limitado a su capacidad o la de la máquina que existe. Por eso cambió tanto en esta época, cuando se logra que se pueda computar cuánticamente. Entonces empiezan a cambiar ciertos resultados, que siempre se dieron por absolutos, porque siempre se repetían cuando se hacía la misma función, pero se descubre que hay una nueva manera de computarlos y salen, no muy diferentes, pero esas variaciones dicen, caray, entonces hay algo más que revisar. Hay algo más. Por eso la ciencia está en constante revisión, Así ¿no? es. Ahora, yo quiero aprovechar esto para hacer otros dos comentarios, ¿no? Que, no sé si estaban contemplados en esta definición, pero por un lado la ciencia puede ir aumentando su campo de conocimiento, o sea, es real, ¿no? Va profundizando, va profundizando, vamos a decirlo así, ¿no? Pero también tiene un límite, ¿no? O sea, también la ciencia, y a veces es otro error que cometemos, ¿no? O que se llega a cometer desde una postura filosófica, como el cientificismo, por ejemplo. La ciencia también tiene un límite de conocimiento, ¿no? Su área está delimitada justamente al campo del método científico, y pensar que la ciencia explica toda la verdad o toda la realidad es un reduccionismo de la capacidad de conocimiento humana, pero además de todo lo que existe, ¿no? Entonces, es interesante esta doble visión, porque por un lado hay límites, ¿no? O sea, la ciencia no va a rebasar esos límites que tiene, ¿no? Hay cosas que no puede medir. Hay cosas que no puede medir, hay cosas que no va a poder explicar, hay cosas que se escapan de su capacidad de método que tiene, y hay otras cosas en las que sí va a poder profundizar, pero que están dentro de ese recipiente, vamos a decirle así, ¿no? Que tiene como delimitación de conocimiento, ¿no? Y para allá vamos. Eso es lo que nos va a llegar al siguiente punto. Así es. Sí. Bueno, creo que podríamos darnos una buena idea de lo que es la ciencia y de lo que abarca la ciencia. Digo, a lo mejor como comienzo, ¿no? Porque obviamente no estoy diciendo que con esto ya entendemos todo lo que es la ciencia, ¿no? No, a lo mejor más bien la noción en general. Exacto. ¿No? Y de eso se trata, ¿no? Ese concepto, ¿no? Y, bueno, y por el otro lado, ¿cómo definiríamos religión? Bueno, si nos vamos a la definición común, general, que tú encuentras en internet y todo, encontramos que es un sistema cultural de determinados comportamientos, prácticas, cosmovisiones, éticas, morales, textos, lugares sagrados, profecías, organizaciones que relacionan a la humanidad a elementos suprahumanos, humanos y sobrenaturales, trascendentales, místicos y espirituales, ¿no? Creo que todos tenemos más o menos un concepto. Sí, de hecho la palabra significa como religar, ¿no? Volver a ligar, ¿no? Que se supone que es buscar ese
esa conexión, o sea, hablando de manera general, ¿no? Ese vínculo entre el hombre y la divinidad, ¿no? Sí. Y aquí están todas las religiones del mundo. O sea, dentro de estamos hablándolo de manera, englobando, digamos, ¿no? conocidas o principales, ¿no? Porque de repente, bueno, encuentras ya cosas que pues sí están, quizás estén fuera de esta esfera, que pues no, ni siquiera a lo mejor podrían llamarse religiones, ¿no? Más y a propósito es lo que yo les estaba diciendo ahorita, estamos metiendo nuestra fe aquí, a propósito, y con toda la intención, ¿no? Porque también ha sido parte del conflicto, incluso nuestra misma cosmovisión del cristianismo ha sido y ha tenido conflictos con la misma ciencia. Entonces, lo comentábamos hace rato, a propósito estoy manejando la religión como todas las religiones, toda la fe que tiene la gente, todas las cosas, incluyéndonos a propósito, ¿no? Yo sé que ahorita voy a hablar un poquito de lo que es el origen de las religiones en el mundo, y yo sé que obviamente podríamos hacer muchas diferencias en cuanto a lo que es nuestra revelación o lo que nosotros conocemos, o cómo Dios se reveló al hombre, a todas las demás religiones, ¿no? Y pues bueno, algo que quería comentarles también y con el propósito de entender de una manera básica, o sea, el punto de esto es entender de la manera más básica posible lo que es la ciencia y lo que es la religión. Históricamente se sabe que bueno, las primeras civilizaciones, sabemos que el hombre antes practicaba, digamos, el nomadismo, o cómo se dice, el ser nómada, el estar moviéndose de un lugar a otro. Eran nómadas, ¿no? Eran nómadas. Posteriormente el hombre empieza a sentarse, empieza a hacer civilizaciones, empiezan a hacerse más complejos las relaciones entre las mismas personas, empiezan a existir ya problemas de carácter moral, empiezan a existir ya conflictos, empiezan a existir pues todo lo que nosotros ya estamos bien acostumbrados, ¿no? Empiezan a existir cuestiones de ética, y también por otro lado empiezan, aunado a esto, influye la ignorancia que se tenía sobre los fenómenos naturales, ¿no? Siempre han existido inundaciones, siempre han existido erupciones, terremotos, sin embargo antes no se sabía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Me parece que hace rato comentábamos que Dios de alguna manera pone ese hueco, ese vacío, esa, ¿cómo lo llamarías? Esa especie de necesidad. Sí. Al no tener esa respuesta, de alguna manera las civilizaciones comenzaron a crearse dioses, comenzaron a inventarse deidades. Sí, decía Yerli, perdón, no, la vez pasada, y citando este texto de Eclesiastés, ¿no? De que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, ¿no? Entonces, exacto, creemos que innato, ¿no? Inherente a todo ser humano hay esta necesidad o esta búsqueda, ¿no? De la eternidad, de la trascendencia que lo lleva hacia... Y de lo sobrenatural, o lo paranormal. Sí, claro. Sí. Hoy platicaba también con una pareja que me preguntaba eso, se me hizo muy interesante. Me decía, es que mi mamá me enseñó que cuando vieras dos pajaritos pelearse, los separaras, porque eso hablaba de que venía un conflicto, ¿no? Entonces le dije, es que hay mucho misticismo, a veces que ni nos damos cuenta de cuánto, ¿no? Y le platicaba por ahí todo un rollo que nos platicó una vecina de todo lo que tenías que hacer para que tu hijo, si ya está grande y no hablaba, empezara a hablar, ¿no? Donde tenías que buscar esto y hacer lo otro, así casi una cosa media brujería ahí, ¿no? Pero decía, bueno, dicen, no sé. Y yo le decía, ¿por qué hay tanto de eso? Tú hace no mucho mencionabas de las mitologías de los monstruos, de la Llorona y de no sé qué, que hay por todos lados. Uno de los episodios mencionaste, creo que en el de filosofía, no mal recuerdo, pero que hay como mitos que existen en todo el mundo de cosas sobrenaturales, porque la gente mucho busca darle una interpretación a cosas que oye, a cosas que ve, que no tienen una explicación hasta lo que alcanza a ver, porque existe una necesidad de reconocer que existe algo más allá. Algo que no es comprobable, algo medible, que nos trasciende, ¿no? Y generalmente, porque estamos en una naturaleza caída, se va a derivar hacia lo incorrecto de lo espiritual, y que termina generando esto por esa necesidad intrínseca del ser humano de reconocer que hay algo más allá de lo que se sabe o de lo que existe físicamente, ¿no? Y es por eso que tenemos una revelación, ¿no? Exacto. Porque justamente Dios sabe que existe esa necesidad. Dios la hizo. Exacto. De alguna manera lo veo así, hay como, así como hablábamos de que nuestra mente es
es como esa chispa divina, es como lo más cercano que tenemos a la divinidad, ese sentimiento sobrenatural, esa conexión con lo sobrenatural, que no forzosamente es malo, o sea, no tiene que ser malo, porque cuando decimos lo sobrenatural muchas veces nos vienen a la mente cosas de espantos y ese tipo de cosas, ¿no? No, sino algo que trasciende esta realidad, ¿no? Algo que está más allá, como tú dices, que no podemos ver, pero o algo que la explica también, ¿no? Sí, exacto. O sea, que porque en cierta manera necesitamos una explicación. Sí, claro. Entonces se escucha, hablando de La Llorona, ¿no? Se escucha un grito por ahí. ¡Ay! Entonces tú necesitas saber qué es eso. Y entonces va a haber alguien que te diga, lo que pasa es que hace 300 años una señora... Y es una tontería, ¿no? O sea, a final de cuentas, no es una explicación real, pero tú dices... No es la explicación correcta. No, pero dices, bueno, ya tengo una explicación de por qué escucho, entonces mejor ni paso por ahí, ¿no? Y ya saben que además de eso alguien le suma. Y también si te encuentra y te ve y ya, así se van haciendo. Y sigue estando conectado con el tema anterior, ¿no? Sí. Esta idea de que hay preguntas filosóficas de manera inherente, vamos a decirlo así. Obviamente influye el conocimiento cultural y social que hay en la época histórica en la que estamos, cómo se van generando estas temas preguntas. Cómo se van generando estas preguntas, cómo se van generando estas respuestas. Y decíamos, las preguntas muchas veces pueden ser correctas, ¿no? Las respuestas son las que son incorrectas en una gran mayoría de casos, ¿no? Claro. Entonces, y esto también tiene que ver por cómo estamos configurados, ¿no? O sea, uno racionalmente ve que el mundo funciona, por ejemplo, con causa-efecto, ¿no? O por el principio de razón suficiente, ¿no? Entonces, como dice Yerli, ¿no? O sea, realmente uno está en búsqueda de una explicación o de una razón que pueda dar justificación o sentido a quién eres tú, al tu entorno, a la naturaleza, al porqué de estos fenómenos naturales, ¿no? Y obviamente ahí vienen pues ciertas explicaciones, ¿no? Y que, como decíamos, no naturales, que es de donde viene la religión. Exactamente. Sí, y esa tendencia a equivocarse muchas veces al interpretar este tipo de cosas o al darle una explicación, justamente crearon estas, pues, sinnúmero de religiones y de deidades. Sí. Ahora, ¿no? yo sí quisiera, perdón, igual a lo mejor mencionar algo en este sentido también que me parece importante, lo decíamos antes de empezar a grabar, que esta explicación, que es como la estándar, vamos a decirle así, no estoy en desacuerdo con la explicación, pero muchas veces lo que termina como concluyendo es que entonces la religión es como una especie de conocimiento mítico, como de ignorancia, y que la ciencia ya es la explicación avanzada de lo que es la religión, ¿no? Y en cierta parte, o sea, sí puedo decir que en cierta parte sí, hablando así como lo estamos explicando ahorita, ¿no? Y de eso se trata, de explicarlos así. Claro. Porque ahí es en donde la mayoría de las veces se concibió el conflicto. Sí, y la verdad es que yo lo que puedo decir, y inclusive hasta si lo vemos así, es que en realidad la religión está dando pie a la ciencia. Pero, bueno, ya lo explicaremos más adelante, y con respecto a nuestra cosmovisión podremos ver que en realidad yo puedo decir que van confluyendo, ¿no? Pero bueno, ya lo platicaremos más adelante por cuanto decíamos, ¿no? Por cuanto lo que es verdad se corresponde o se vincula con la otra realidad, ¿no? Entonces, así es. decimos, hay una realidad natural que está vinculada con una realidad sobrenatural, ¿no? Y que no tienen que ir, ni que un conocimiento sea más atrasado que otro, ni que tienen que ir en contra, ¿no? Hacia lados opuestos. Ahora, obviamente, en este punto donde si tú dices, mi explicación es la incorrecta, por supuesto que va a haber un antagonismo. ¿Por qué? Porque no está este vínculo, ¿no? De lo que es verdad, porque es una explicación incorrecta y entonces no se corresponde con esta verdad sobrenatural, ¿no? Y en cierta manera pasa lo mismo que mencionabas hace un momento de la interpretación de los datos gruesos científicos. Pasa lo mismo en esta interpretación de lo sobrenatural, que termina siendo muy, muy permeada por la parte social, por la parte cultural, del momento en el que se da esa interpretación, y terminan inventándose, porque lo puedo decir así, deidades, ¿no? Que cubren, decíamos, eso que parece que no tiene otra explicación, pero como es una interpretación de un humano, lo termina creando, a diferencia de lo que dice la palabra, ¿no? De Dios nos crea a nosotros a su imagen y a su semejanza. El hombre termina creando esas deidades a su imagen y a su semejanza. Claro. Por eso sí, cuando llega la ciencia que explica, vamos a decir, lo que realmente pasó desde esa perspectiva, de esa forma de interpretación, pues sí lo echa a tierra. Claro. Y sí deja verlo como una ignorancia ridícula, el haber creído así. Y ahí es donde yo sí diría
nosotros estamos fuera de ese campo general de religión. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, sí, vamos a... Sí, vaya, el punto de esto es tratar de explicar el conflicto, y claro, es que justamente ahí es donde se genera el conflicto, porque por un lado tú tienes un mundo explicado, digamos que a través de deidades, lo platicábamos hace ratito, ¿no? Deidades, se me viene a la mente las griegas principalmente, en la que eran prácticamente hombres, pero que tomaban decisiones, ¿no? todopoderosos, y con los mismos errores y las mismas que tenían vicios, ¿no? caprichos, que tenían además, errores, que tenían arranques, que tenían de todo, y por consecuencia se ve afectado el mundo de los hombres, por así terrible, decirlo, porque ¿no? los hombres tenemos esos arranques sin ese poder, entonces no tendría esa magnitud de consecuencias, Así pero ahí es. se plantea que con todo ese poder y esas fallas, pues qué terrible. Sí. ¿no? Y Terrible. tenemos un mundo en donde hay un dios o varios dioses que afectan a otros o que favorecen a otros en diferentes, según tus sacrificios, según O hasta cómo tus amanecieron ese ofrendas, día de buenas o exactamente, de que malas. castigan a voluntad completamente. Es decir, una religión fundada en el miedo, fundada y en el beneficio también, ¿no? En el que solamente se acercaban a la deidad por un beneficio o por miedo, ¿no? Vemos en nuestra propia historia mexicana, por así decirlo, ese era el deal, ¿no? Con los dioses. Vamos a matar hasta que el dios se llene, se sacie de la sangre de los sacrificios y pase a X cosa, empiece a llover o empiece o no sé, florezca la tierra, etcétera, ¿no? Sabemos que así funcionaba. O como se da ahora en ciertas religiones, ¿no? Mejor acércate a porque ese es más poderoso, ¿no? Y hasta llegaba a haber conflictos de los que Entre seguían a una dioses. deidad y los que seguían a Y otra entre dioses, deidad. ¿no? Y También entre ellos, llegaban a obviamente. tener sus Como tiros en América ahí. y el Chivas, ¿no? Sí. Y por el otro lado, tenemos el entendimiento de los fenómenos teniendo como guía la ley de la causalidad, Ujú. ¿no? Que es en donde entendemos que estamos del lado de la ciencia, por así decirlo. Sí. Y Ahora, sí. Sí, digo, es que se me viene a la mente otra cosa interesante en este sentido, ¿no? Importante. Nosotros estamos hablando de civilizaciones antiguas y obviamente nosotros ahorita hablamos de ciencia ya como decía Gilly, Antiguas ¿no? y no tanto, ¿eh? Bueno, sí, pero... Si no, no estaríamos hablando de esto. Claro. Pero es que ese es mi punto, mira, a eso voy. En ese momento a lo mejor no se tenían tantas herramientas para conocer científicamente la realidad. Claro. Y su conocimiento, el conocimiento científico no deja de ser un conocimiento además empírico en el sentido de que es un descubrimiento humano a lo mejor más a profundidad, ¿no? Estás haciendo una comprobación empírica, ¿no? Ellos a lo mejor no tenían ciertas herramientas para acceder más profundamente, vamos a decirlo así, pero ellos veían, ¿no? O sea, a lo mejor tenían una experiencia de la realidad y entonces hacían una inferencia. Uh-huh. Esto no significa que entonces, la inferencia y las respuestas sean erradas, seguramente, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero este fenómeno no es que haya sucedido nada más en ese tiempo y por eso te doy la razón de lo que acabas de decir. Uh-huh. O sea, en la actualidad, a pesar de que la ciencia ha avanzado, y vuelvo a la analogía del envase, ¿no? Uh-huh. Aunque hemos avanzado en profundidad, por el límite que tiene la ciencia, seguimos haciendo inferencia de los datos científicos que nos llevan a creencias. Entonces, sigue habiendo creencias con relación a la ciencia que pueden ser incorrectas, ¿no? A lo mejor ya no estamos en un punto donde la gente cree en Zeus, ¿no? Pero sigue habiendo creencias inferidas a partir de la ciencia y que también muchas veces son basadas en prejuicios o en cosas que hasta tienen cierta ilógica, ¿no? Como lo que platicábamos hace rato, ¿no? De la mano de Dios, ¿no? Uh-huh. No sé si vaya ahorita al caso el ejemplo, ¿no? Pero decíamos que o les explicaba, ¿no? Que un científico que no es creyente además y que él, lo que se me hace padre es que haya sido honesto, ¿no? Uh-huh. En una revista de biología muy prestigiosa, saca un paper que más que de ciencia fue como filosófico, que titulan La mano de Dios, ¿no? Y no por Maradona, ¿no? Sino hablando de que todo lo que se hace en el laboratorio, lo voy a decir así, ¿no? Se hace primero con cosas que ya existen, ¿no? O sea, con materia prima, lo voy a decir así, uh-huh. ¿no? Pónganle el nombre que quieran, células, pues creación, cuestiones, cosas que ya existen. Entonces él empieza reconociendo, a ver, nosotros ya partimos de algo hecho. Entonces, para empezar, ahí hay un conflicto porque no hemos determinado de dónde proviene eso, ¿no? Y bueno, hay conflictos filosóficos en ese sentido, ¿no? Porque si alguien dice que es eterno, hay unas paradojas que son muy difíciles de explicar, ¿no? Porque debiste haber recorrido ¿Si es eterno qué? Si es eterno, por ejemplo, muchas veces apelan a que siempre existió esa materia prima, ¿no?
Si siempre existió, entonces debe haber pasado un tiempo eterno para llegar a este momento. Eso es imposible filosóficamente hablando. Y contradice el principio de conservación de la materia. Y además que parte del mismo razonamiento lógico científico es que todo tiene un inicio. Ajá. Es lo que ellos mismos están buscando comprobar. Exactamente, ¿no? Entonces él empieza reconociendo eso. Y después dice, nosotros estamos experimentando, estamos en los matraces, le llaman, ¿no? Donde estamos vertiendo diferentes sustancias, estamos calibrando lo que hay y todo, y llegamos a un punto al que queríamos llegar, ¿no? Y dice, entonces cuando llegamos decimos, ya ven, con estas sustancias se puede llegar a este resultado, no necesitas a Dios, por ejemplo, ¿no? Y dice que es muy absurdo porque no estamos viendo que nosotros somos mentes, que estamos manipulando eso que hay, que estamos calibrando, ¿no? Que estamos, ponía un ejemplo como de cómo preparas un pastel, ¿no? Y dice, no nada más necesitas los huevos, la leche, la harina, ¿no? Sino que necesitas poner 2 huevos, o sea, la cantidad exacta, ¿no? La receta. Y dice, y eso lo tiene que hacer una mano inteligente, por eso es la mano de Dios, ¿no? Y entonces él dice, aunque me pese mucho, y dice, y yo, como que me duele admitirlo, dice, no hemos reconocido que detrás de todo experimento científico y de toda cosa a la que hemos llegado, ha habido una mano o una mente que está detrás. Entonces no podemos concluir que esto surja de la nada, sí, o de lo aleatorio, ¿no? Lo que tendríamos que hacer sería vertir todos los elementos a ver qué pasa después de muchos años y ver que sí se pueda conformar eso, ¿no? Y dice, y no es así como funciona, ¿no? Entonces, digo, lo menciono porque hasta la fecha ese paper no tiene muchos años, tiene poquito que salió. Hasta la fecha sigue habiendo este fenómeno, vamos a decirlo así, de que a partir de los datos que tú interpretas de la realidad, ¿no? Ya sea muy avanzado como en nuestros tiempos, o sea muy primitivo como antes, tú sigues haciendo una inferencia de creencia. Y la cuestión es que esa inferencia o esas respuestas pueden ser incorrectas o puede ser la correcta, ¿no? Porque también hay una respuesta que es correcta, ¿no? Pero bueno, seguimos si quieres hablando del conflicto. Sí, digo, creo que se puede entender, ¿no? La razón del conflicto, la causa del conflicto, ¿no? Y es que la mayoría de las veces, o bueno, y más en ese entonces, en otras épocas, se llegaba a esos niveles de entendimiento de ambas y pues no había más remedio que el conflicto, que el choque entre ambos conceptos, ¿no? Porque como les decía, por un lado se explica el mismo fenómeno desde un punto de vista y por el otro lado, como les decía, con otra metodología, con la ley de la causalidad, explicaban exacto lo mismo. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Pues irremediablemente venía el conflicto. Claro, ¿no? Chocaban esas explicaciones. Y hay algunos interesantes, digo, a lo mejor esto es más como datos como curiosos. Hay algunos momentos históricos del conflicto que me gustaría comentar ahorita, yo ¿no? Creo que sí son muy importantes mencionarlos. ¿no? Sí. Digo, yo creo que el más común, el más el que todos, el que más fácil se nos viene a la mente, ¿no? es Galileo, por ejemplo. A Galileo viviendo sus últimos días en arresto domiciliario. Y sin embargo se mueve, ¿no? Justamente por las ideas que no estaban del todo, bueno, de hecho no estaban equivocadas. No, eran correctas. Recordamos un poquito lo que él planteaba, y es que